Una producción original de Troop. Estás escuchando Noches de Terror, un podcast dedicado a temas paranormales, misteriosos y de crimen que rodean la vida diaria. Les recordamos que las opiniones vertidas en este espacio únicamente representan un punto de vista. Se recomienda discreción. Mi nombre es Eric. Muy buenas noches a todos. Alex, ¿cómo estás? Muy bien. Acá de vuelta. No sé en qué mes estamos. Seguramente ya en marzo, por ahí de... Creo que sí. Marzo, sí. Febrero, finales. No lo sé. Pero todo bien. Acá de vuelta. Tú, Gabo, ¿cómo andas? Todo bien, ya listísimos para otra serie de episodios que se vienen bastante buenos, ¿no? Y el de este está un poco demoníaco, ¿no? Sí, denso, ¿no? Está denso, es un caso algo turbio, porque involucra muchas cosas, ya iremos escuchando, pero está bueno, es de esos que le gustan a la gente porque involucran muchas cosas, crimen... chamuco y cosas así. Okay. Lo que le gusta a la gente. Que por ahí también siempre pasan cosas, ¿no? De lo que decimos por ahí. Hicimos unos chistes en uno de los episodios pasados y resultó siendo canon. A lo mejor ahorita todavía, bueno, más bien ya tiene rato que lo escucharon, el chiste de cierto influencer que está tras las rejas en un... hicimos el chiste en un episodio de prisiones y a los días terminó siendo cierto. Digo, esto todavía no lo han visto los escuchas, pero como siempre nosotros con el timing ahí esperamos. De la quiniela. Esperemos que no. Que por cierto, no pase nada un dato de este episodio medio curioso. No sé si me clavé mucho en la investigación o no sé, pero soñé que me hacían un exorcismo. Te lo juro. Esperemos que no pase, esperemos que no tengan que exorcizar nada, ni acá en la cabina tampoco a nadie. Anulamos cualquier maldición después de este episodio. Esperemos. Perdón por verte sin tu permiso. Trebolito. Ahora comentan, mi celular no es espejo, algo así comentan, para que no liberes nada. Pero para que no les pase eso, recuerden seguirnos en redes sociales, @Noches de Terror MX en Instagram y Facebook y @NDT_MX en X. Tenemos también la página www.nochesdeterror.com.mx donde pueden mandar sus historias para leer en vivo en el postmortem. Ahora sí, creo que podemos iniciar con el episodio de esta noche. Ya la pista, Gabo. Vámonos a abrir la pista. Esta noche conoceremos uno de los casos más aterradores de posesión demoníaca que realmente ocurrió. El caso de Michael Taylor. Un hombre normal que, tras ser víctima de una posesión, cometió un acto horrendo que dejó a toda una nación en shock. Esta historia involucra no solo fenómenos sobrenaturales, sino también trágicas y sangrientas consecuencias. Lo que nos gusta. Exacto. Aquí en este podcast es lo que se consume y lo que se come diario. Prepárense para escuchar un relato escalofriante, ya que este episodio incluye detalles perturbadores. En 1974, el tranquilo y apacible pueblo de Ossett, cerca de York, Inglaterra, se convirtió en el escenario de uno de los casos más escalofriantes de posesión demoníaca en la historia reciente. Michael Taylor, un hombre de 31 años, pasó a ser de un padre de familia ejemplar a cometer un asesinato brutal que conmocionó a la nación. Este caso, que mezcla elementos de lo sobrenatural con la tragedia, se convirtió en una advertencia sobre los peligros de la manipulación religiosa. También. O sea, es lo que hemos estado platicando un chingo de veces, que todo se siempre junta, ¿no? Hay la combinación de cuestiones religiosas extremistas, junto con posiblemente algún desorden mental o algo. Nunca sale bien. Mala combinación, güey. Sí. Y es que es bien dado, o sea, ya lo hemos dicho también muchas veces, como que para estas personas que se dedican a mover estas palabras, sectas, vamos a decirlo así. Estos discursos. Pues justo este es su target, ¿no? Gente vulnerable al final de cuentas. Entonces les termina de reventar el chocho que ya traen ahí. Que está curioso porque no es el caso como tal de cómo se dio. Ahorita van a checar. O sea, no eran personas así tan vulnerables. O sea, estuvo extraño. Michael vivía con su esposa Christine, sus 5 hijos y su perro en Ossett, una pequeña comunidad de 17,000 habitantes. Era conocido por ser amable y trabajador,
aunque sufría de dolores crónicos de espalda que lo llevaron a episodios de depresión. Esto fue porque trabajando se cayó y se lastimó y pues como que eso lo chingó la rodilla. Así es. Sin embargo, no era nada serio. Nunca hubo indicios de que algo anduviera mal en la casa de los Taylor. Sus amigos más cercanos recordaban después de la tragedia que allí se respiraba una atmósfera de alegría y satisfacción. Aunque no era una población muy cercana a la religión, muchos de sus residentes acudían fielmente a misa cada semana. Entonces te digo, o sea, su casa era cualquier casa normal con una familia tradicional. Una familia tradicional panista, justo iba a decir eso. Los Taylor, sin embargo, nunca mostraban mucha devoción y solían ausentarse de los servicios religiosos ofrecidos por la parroquia cercana a su casa. Quizá esta falta de interés llevó a Barbara Wortman, una de las amigas más cercanas de Michael, a introducirlo a un grupo llamado la Sociedad Cristiana de Estudios, un grupo religioso liderado por Marian Robinson, una joven de 21 años. Aunque inicialmente el grupo se enfocaba en el estudio bíblico, Marian pronto introdujo elementos esotéricos y rituales que comenzaron a distorsionar la perspectiva de Michael. O sea, un cagadero ahí, bueno. Estaba morrita, o sea, 21 años. De hecho, 21 años y ya tenía una... ahí Michael, güey? Más o menos. La verdad no recuerdo. Pero, o sea, una morrita 31 años. No, 31 o sea, años, pues, lo acabo de decir. Totalmente. 31 y ella 21. Sí. Bueno, Marian se presentaba como una guía espiritual con habilidades especiales, afirmando poder identificar y exorcizar demonios. Michael se sumergió en estas enseñanzas, mostrando un entusiasmo creciente por las reuniones y un apego especial hacia Marian, que se dice se tornó en una relación inapropiada. Mientras tanto, su comportamiento hacia su familia comenzó a cambiar. Se volvió distante, agresivo y obsesionado con el ocultismo. Los rituales del grupo adquirieron un carácter cada vez más perturbador. Marian decía hablar en lenguas extrañas y utilizaba elementos que recordaban a prácticas ocultistas, mezclando tradiciones religiosas con filosofías como la teosofía. Ok, güey, aquí está bien raro, ¿no? O sea, como que siempre hemos tenido esta imagen muy marcada de que el cristianismo no tiene nada que ver con el ocultismo. Hay otras religiones que sí lo tienen mucho más apegado, mucho más arraigado, pero justo el cristianismo como que no tiene nada que ver con las prácticas ocultistas. O sea, está curioso esto. Sí, y la mezcla que hizo rara, ¿no? Porque encontró ahí el punto perfecto para manipular por medio de una y hacer cosas por medio de otra. Justo. Los miembros del grupo también notaron el súbito cambio en la forma en que Marian dirigía las reuniones. Recurría a algo que llamaban el poder de Dios para exorcizar a personas que hubieran pecado, argumentando que ciertas personas debían ser liberadas de manifestaciones diabólicas a través de rituales que ella y Michael habían ideado. O sea, y este güey se empezó como a coludir para armar todo. Sí, o sea, como que él encontró ahí un refugio por el tema de pues, su lesión y cositas así. Y empezaron a hacer cosas entre ella y él. Pero justo, bueno, y por lo que estaba leyendo hace un ratito, como que empezaron a tener una relación ahí. Sí, ¿Cómo se llama el inverso de Sugar Daddy? Bueno, Michael Sugar era baby. el Sugar Daddy. No, ella era su Sugar Baby de él. Tiene otro nombre, güey, ¿no? No, es Sugar Baby. Sugar Baby. Pero sí se puso raro, o sea, ahí su relación entre ellos dos. Pero pasa, o sea, también, ¿qué pasó con este güey? Ahí de repente ya no nada más se le metía el chamuco, se le metían otras cosas a Marian. Pero bueno. Pero te digo qué pasa, o sea, por ejemplo, lo mismo en el caso de NXIVM, que las chicas que se metían con este güey, se me olvidó cómo se llama, y no quiero recordarlo tampoco, no me... ¿De la luz? No, no, de NXIVM. No. Era el... Bueno, ese güey reclutaba a chicas y después se volvían como la segunda al mando, güey, y también hacían sus cosas ahí bien turbias. Sí, el de NXIVM, Kate Raniere es... Rainier. Sí, justo. Pero bueno, con admirable seguridad, Marian afirmaba tener la habilidad de ver pequeños duendes entrando y saliendo de las personas. Esconde unos duendotes ahí. Duendotes escondiéndose entre sus carnes y tratando de poseerlos para atraerlos al mal. Michael participó activamente en estos rituales, llegando a realizar exorcismos junto a Marian.
Según los testimonios, empezó a adoptar comportamientos erráticos, como hablar en idiomas incomprensibles y mostrar una fuerza descomunal. Uno de los rituales más impactantes requería ser realizado exclusivamente durante la luna nueva, utilizando una daga de hierro y una vasija donde se recogía sangre como parte del proceso. En otro ritual se invocaban nombres de diversos ángeles para expulsar demonios y pecados, un acto que algunos testigos describieron como perturbador y fuera de lo común. Que ahí se acuerdan lo que hablábamos con José de Los Ángeles. Bueno, se quedó pendiente. Se quedó pendiente. Pero él dijo que no era como creíamos también. No. Y estos vatos invocaban pues de todo, ¿no? Es que de hecho, justo ahí va la mención geek de este episodio. Ajá. En el juego de Bayonetta pueden encontrar una representación mucho más certera de lo que podrían ser los ángeles son, ¿no? como se dice en las iglesias tradicionales. Que de hecho es una representación, es también como alguien se lo imaginó, güey, porque si tú te pones a analizar justo el tema de los ángeles, los describen como indescriptibles prácticamente. Sí, o sea, no tienen una que no forma... los podemos percibir nosotros. Sí, no. No O sea, somos capaces de no es verlos. algo comprensible para nosotros. O sea, aunque lo pudiéramos ver, Sí. no sería comprensible. Y de hecho, por eso en la iglesia optaron por ponerles una forma humana Humanoide. y de guerreros. Sí. Para que no den tanto miedo. Exactamente. Este cambio tan radical en las prácticas incomodó a muchos miembros de la sociedad, quienes terminaron abandonando el grupo. Sin embargo, algunos permanecieron fieles a las enseñanzas y Michael continuó asistiendo a las reuniones que poco a poco se convirtieron en un culto. Las reuniones dejaron de realizarse en el lugar cedido por la diócesis y se trasladaron al sótano de una casa particular. Al mismo tiempo, el comportamiento de Michael con su familia cambió drásticamente. Se convirtió en un hombre completamente diferente, callado, nervioso y agresivo. Que haya red flag completas, ¿no? Es de, Total, ya no güey. puede ser en una iglesia, pues vamos a mi sótano. Sabes que ya está mal ahí, güey. Se puso a jugar Cult of the Lamb el güey ahí en la vida real, güey. ¿Han jugado ese juego? Es el de la El de cabrita. la cabrita. Ajá. Sí. Está muy chido, Yo lo güey, tengo pero pendiente, lo sí tengo tiene, pendiente. o sea, tú ves la estética de ese juego, es como muy Bonita. bonita, Cute. pero tiene cosas que dices, Cosas turbias, ¿no? cabrón, Pues, güey, es de un culto. Puedes hacerlos comer tu caca, güey, Ok. o sea, cosas así bien Bien divertida, turbias. sí. Así bien divertida. La familia de Michael observó con preocupación su transformación. Christine, su esposa, lo acusó de mantener una aventura con Marianne y lo llamó hipócrita. Michael, después de eso, huyó descontrolado, se subió al auto y desapareció. En los días siguientes, Michael no dio señales de vida. Se notificó a la policía, pero simplemente parecía que se lo había tragado la tierra. Se supo de él hasta un mes después, cuando apareció en la sede de la Sociedad Cristiana de Estudios, asegurando que había percibido una presencia demoníaca, intentando apoderarse de su cuerpo y obligándolo a cometer actos que se escapaban de su control. Marianne aceptó hacerse cargo de él, empleando uno de sus rituales de exorcismo. Durante este ritual, Michael explotó en una ira ciega al punto que se vieron obligados a detenerlo para que no agrediera físicamente a la ministra. Los testigos del exorcismo aseguraron que Michael se expresó en idiomas extraños y utilizó diferentes voces. Marianne Robinson relató que en el momento más tenso, las facciones de Michael parecían transformarse en algo bestial mientras la miraba con furia descontrolada. Ella afirmó haber visto una figura inmaterial, un demonio con alas y cuernos, que se posó sobre su cuerpo como una sombra, acompañado de un hedor nauseabundo a azufre. Marianne imploró ayuda divina para arrojar a la bestia al infierno. Solo entonces Michael comenzó a tranquilizarse, aunque declaró más tarde no recordar nada de lo ocurrido. Todavía no sé para dónde está yendo este caso, evidentemente. Bueno, yo no lo había escuchado antes, pero digo, no sé, puede que haya ahí un trasfondo de enfermedades mentales o algo por el estilo. Y si no lo hay, ¿cuántas veces no justamente estas sectas, estos grupos empiezan a hacer cosas, o sea, empiezan a meter con cosas que quizá no saben qué chingados están haciendo y terminan haciendo un cagadero de que invocando... Pues cosas sí. muy malas, güey, ¿sabes? O sea, eso hablando en el caso En un caso en que sí haya sido Sí. una posesión real. real.
Puede ser, porque, digo, al final de cuentas, muchas veces, y hemos escuchado historias aquí, por ejemplo, de niños o adolescentes que juegan Charlie. Digo, sí. Charlie es un ejemplo muy tonto porque pues, eso fue una campaña de marketing, pero me estoy refiriendo a ese tipo de juegos, ¿no? Que jugar con los lapicitos, a que te contesten o en un espejo, hoja, ¿no? Una ouija casera. Y a raíz de eso han pasado cosas. O sea, de hecho, por ahí una de las historias más fuertes que hemos contado en el podcast y que pues hasta cierto punto nos consta que es real porque fue una historia familiar, ocurre después de esto, de unos adolescentes que no tenían ni idea de lo que estaban haciendo, se les hizo cagado jugar a la ouija y pasaron cosas bien densas después. Y era lo que platicábamos hace muchos años, güey, con el tema de los tulpas. Estás depositando fe en algo que pues, ni siquiera sabes tú qué pedo, ¿no? Porque estos güeyes aparentemente se sacaban cosas aquí que tomaban una cosa y otra cosa y las combinaban. Pero pues eso puede, como con la comida, voy a hacer la analogía, güey, de que si haces mezclas raras no sabes qué chingados te va a pasar cuando te comas eso. Sí, aquí, o sea, hay un contexto previo pero muy pequeño, ¿no? Que hablan de sí le dio depresión por lo de su cadera, pero no tenía alucinaciones o cosas así. A partir de que él se empezó a meter acá, él y a saber, ahora, ahí te va un punto, güey, a saber qué chingados consumían estos güeyes cuando estaban juntos. Porque también existe la probabilidad de que se metían hasta brebajes hasta los dedos, o cosas raras en los rituales, pues, ¿no? Y eso, quieras o no, te puede deteriorar tu salud mental. Y no precisamente drogas sintéticas, pero muchas veces en estos rituales se de que el tecito de hierbas, de cosas y también de todo. O sea, yo he escuchado de gente que hace ayahuasca, que es un proceso muy natural hasta cierto punto. Esa madre, y se quedan... tan cabrona está que dicen que genuinamente te cambia tu percepción después de haberla probado. Pues digo, yo nunca lo he hecho, pero no es una, ni dos, ni tres las personas que he escuchado que lo han hecho y si dicen que esa madre les presente el vato ese que estuvo comentando en un live, ¿te acuerdas? Que la ayahuasca, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí. Apenas en un post-mortem. Sí, empezó a spamear. Él estaba contando su historia en el chat mientras nosotros seguíamos con el post-mortem. Que tenía público, nadie pelándolo. Regresen, chavos. Bueno, los testigos confirmaron su estado de alteración extrema, pero no pudieron observar ningún ente diabólico o percibir el supuesto olor a azufre. Pese a todo, Marian lo perdonó y lo acompañó de regreso a su hogar, donde su familia lo recibió con alivio y con la esperanza de que las cosas mejoraran. O sea... ellos todavía creían que estaba bien, pero que no había pasado nada raro, ¿no? También esta tipa pues veía, según ella, muchas cosas y no se sabe, y eso no lo escuché si ella sí tenía algún tipo de trastorno, porque ves que hablaba de los duendes, la de la secta, que duendes, que vio una sombra, que vio no sé qué tantas cosas. Entonces no sé si también ella estaba tocadilla. Que muchas veces también, o sea, recordemos que ella era la líder, por así decirlo, de esta comunidad. Entonces, también se podría estar inventando muchísimas cosas. Puede prestar a manipulación, para justo manipular a los demás. Sí, para mantenerlos al tanto ahí. En las semanas previas, Michael había pasado por varios exámenes médicos que indicaron que gozaba de excelente salud física, y todo parecía estar en calma. Sin embargo, 3 semanas después empezó a mostrar signos preocupantes. Despertaba gritando en medio de la noche. Se alimentaba de carne cruda. Rompía muebles y hablaba en un idioma incomprensible mientras se carcajeaba como loco. Christine, aterrorizada, envió a sus hijos a casa de amigos para protegerlos y solicitó ayuda a conocidos para atar a Michael. Lo ató a la cama, temiendo que pudiera lastimarse o dañar a alguien más. Empezó a hacer cosas raras, empezó a pedir Coca-Cola con cacahuate y a decirle trolelote, güey. A pedir Coca-Light como el Alexis. Coca-Light. Está chida bueno, ya no voy a decir marcas porque además aparte esa marca funando, está funada. Andan funando ahorita, entonces... Sí. El párroco local visitó la casa y quedó sorprendido con lo que vio. La atmósfera en la vivienda era helada. Adentro hacía 10 grados menos que en el exterior. Michael rechinaba los dientes, gritaba y hablaba en lenguas desconocidas, aparentemente en arameo según algunos. Escupía, babeaba y mordía a todo aquel que se le acercaba. Lo mantenían atado a la cama con cuerdas que le lastimaban los brazos y tobillos, pero nadie se atrevía a acercarse. El párroco, profundamente impactado por lo que presenció, escribió una carta urgente al obispo de York, recomendando que se practicara un exorcismo cuanto antes. Aseguró que lo que había observado era inquietante, una manifestación de fuerzas malignas. Sí, aquí
retomando otra vez el episodio de José, ¿no? Que nos decía que hay muchos signos que ya determinan... El olor, que era uno de ellos. El olor es uno de los más claros. Y esta parte de la temperatura, ¿no? Que no hay una razón lógica para que haya una variación tan grande de temperatura. Pues como fasmofobia, ¿no? Hay otras referencias que entras y sí, o sea... Y el padre con el termómetro, güey. No, sí, aquí hay algo. Pero sí, por sensación y vibra, yo creo que entrar a un lugar de este tipo, luego y es que 10 grados es muchísimo, güey. Y luego tú haciendo frío te imaginas, no mames, a lo mejor estamos como a 3 grados y checas y estás a 13 grados. Güey. Sí. O sea, se siente. Sí hay una diferencia muy, muy grande en 10 grados centígrados. En condiciones normales, una solicitud de este tipo requería un proceso minucioso de evaluación y verificación. Sin embargo, debido a la gravedad del caso y a la descripción detallada del párroco, el obispo concedió el permiso de manera inmediata. Fueron designados 2 religiosos experimentados para llevar a cabo el ritual: el ministro Peter Baines y el reverendo Raymond Smith. El exorcismo fue programado para iniciar a la medianoche del 5 de octubre de 1974 en la iglesia St. James, donde se encontraba Michael, después de que lo trasladaron bajo el efecto de sedantes, en un intento desesperado por liberar a Michael de las entidades que supuestamente lo atormentaban. Apenas comenzó el exorcismo, Michael sufrió una serie de convulsiones incontenibles y desplantes violentos. Mordía, escupía y se arañaba de forma desesperada. Los sacerdotes se vieron obligados a atarlo a un pesado banco de madera, inmovilizándolo con cuerdas para evitar que se lastimara o atacara a los presentes. Durante las 8 horas que duró el ritual, Michael, o quien fuera que estuviera dentro de su cuerpo, recibió oraciones constantes, fue rociado con agua bendita y obligado a renunciar al control de su cuerpo. El reverendo Smith afirmó después de que más de 40 demonios habitaban simultáneamente en Michael, cada uno representando un pecado o atributo oscuro como la lujuria, la blasfemia y la bestialidad. El ambiente durante el ritual era tenso y aterrador, con Michael hablando en lenguas desconocidas y mostrando una fuerza sobrenatural que dejó a todos exhaustos. Güey, imagínate 8 horas de ese pedo. Sí, porque acuérdense que... Y vamos a estar haciendo mucha referencia a ese episodio, porque pues precisamente de eso habla, y aparte fue con alguien que sabía del tema. Exactamente, que estuvo ahí presente en casos similares. Y lo que él decía es que no es como en las películas, ¿no? Que el exorcismo es, llegas, lo sientas y ya se fue, y ya me voy, el los curas, ¿no? Sí. O sea, que son varias sesiones, que a veces tienen que parar porque también ellos se agotan emocionalmente o todo el tema. Entonces, aquí fueron 8 horas seguidas que estuvieron y después iban a continuar. Pero pues ya después vemos qué sucedió. Okay. Y aparte también hablando de la preparación que deben de tener las personas que están ahí físicamente, o sea, ¿cómo vas a estar bien 8 horas? Porque recordemos que también nos decía José que tienes que estar bien contigo mismo. Sí, dijo que no cualquiera. No cualquiera puede. Aparte, ¿cómo le haces para no sentir miedo o tener pues ciertas reacciones? Y ves que, en esos momentos. En teoría él dijo que son como las personas más aptas porque no tienen una relación directa con hijos o con una esposa o algo con lo que pueda jugar estas entidades en su contra, ¿no? O manipularlos. Y pues sí, aparte yo creo que lo mental... Pues por más que sea oscura, yo creo que sí influye mucho, ¿no? Todos tenemos nuestras cosas. Sí, hay cosas que de plano yo creo que te rompen, pero pues que aguante. ¿Qué le podrán decir a un cura, güey? No, pues un demonio cosas, el monaguillo de... Sí, y pues cosas de su infancia. Pues te acuerdas que a José dijo que le sacó cosas de su infancia. Sí. Mientras estaba en una sesión y le decía cosas que ni él se acordaba que le habían pasado, entonces... Que a ti te recuerden. ¿Te imaginas que el que esté ahí haciendo el exorcismo sea bien cochinón? Que le digan... Ándale, que le saque ahí sus trapitos. Sí, pues también, o sea, exactamente de pueden encontrar. Es como un chismógrafo, güey. Ándale, metiéndose en las grietas más profundas. Bueno. Sea lo que fuere que había atormentado a Michael Taylor, ya fuera un ejército de demonios o una enfermedad mental, le había conferido una fuerza sobrehumana. Alrededor de las 10 de la mañana, tan solo 2 horas después de que los sacerdotes se retiraran a descansar, Michael logró liberarse de las ataduras y escapó de la iglesia sin que nadie lo notara. Se deslizó por el vecindario en silencio y sin perder tiempo se dirigió a su casa, donde encontró a su esposa dormida en la habitación matrimonial. En un arranque de furia y bajo una aparente fuerza sobrehumana, la atacó mientras dormía. La mutiló con una violencia indescriptible, arrancándole la lengua a la verga, güey, perforándole los ojos con un lápiz y destrozando su rostro a mordidas.
Luego, de igual manera, mató al perro de la familia y pues lo desmembró, básicamente. Cubierto de sangre, Michael salió desnudo a la calle gritando frases incoherentes como «Esta es la sangre de Satanás». Los vecinos, horrorizados, llamaron a la policía que, al llegar a la escena, lo encontraron en un estado de confusión y agresividad extrema. Sin embargo, lograron someterlo a pesar de la gran fuerza que aún tenía para defenderse. Ese es otro caso muy cabrón, güey. La fuerza que tienen estas personas, o sea, sí, es sobrehumana. llega un punto donde te cansas, güey. Pero estuvo atado, ¿cuánto? Sí, pero también puede haber una explicación lógica, bueno, no lógica, más bien científica para esto. De hecho, no sé si han visto que, por ejemplo, personas que tienen, pues ya no se llama personalidad múltiple, ya tiene otro nombre, no recuerdo cuál es el nuevo nombre, sí, pero pues prácticamente Sí. El desorden de personalidad múltiple. Hay personalidades, por así decirlo, que pueden tener más fuerza que otra. De hecho, creo que en la película de sí, la de Fragmentado pasa eso. La bestia. Sí, la bestia. La bestia. Sí. Pero eso es real, güey. Okay. Yo me aventé un podcast como de 3 horas de una chica que tiene ¿La de lentes? Ajá. Sí. Y una de ellas era físico-culturista. No sé cómo se llama, pero sí sé quién es. Y, o sea, ella, aparte de que lo tiene, este diagnóstico, o sea, está diagnosticada, se ha dedicado a estudiar. Okay. Y dice que sí hay personas que pueden tener más fuerza o diferentes habilidades con otras personalidades. Que ahí te cuestionas si realmente es una limitación física o mental, ¿no? Tu fuerza. Verga, güey, pero está muy cabrón como después de haber estado atado un chingo de tiempo, seguía teniendo todo lo que le estaban haciendo y de repente así, a la verga, voy a desmembrar un perro, güey. Sí. Bueno. Dentro de la casa encontraron el cuerpo mutilado de Christine tendido en un charco de sangre. A pesar de todo el horror de aquel día, la tragedia pudo haber sido aún peor, ya que los hijos de Michelle tenían previsto regresar por la mañana. Sin embargo, lo único que evitó esa calamidad fue la gripe de uno de los niños, lo que les impidió regresar a tiempo. O sea, ya también coincidencias, ¿no? Porque si hubieran estado los hijos... También se triple cagadero. Sí. El brutal crimen, acompañado de la historia de un exorcismo, asesinato y locura, destruyó la paz que imperaba en Osset y desató un frenesí en los medios británicos. Reporteros y periodistas se desplazaron al pueblo para cubrir un caso que pronto dominaría los titulares de los principales periódicos y programas de televisión. Michael fue ingresado en un manicomio y tratado con fuertes dosis de medicamentos. La diócesis de Osset fue acusada de negligencia por no haber informado sobre la grave perturbación mental del hombre, que ahí era lo que estábamos debatiendo un poco. Sí, entraba dentro de un tema de salud mental o si habían... Y sobre todo que se saltaron esos pasos, ¿no? Porque hablábamos también de que los exorcismos llevan todo un proceso. De hecho, aquí se menciona... Aquí fue una llamada de, oiga, ¿cómo urge. este güey o sea, ellos se poseído? escudaron con decir que no, es que sí, ya hay todas las evidencias y está gravísimo. O sea, como que ellos lo vieron que si no actuamos ahorita... A lo mejor sí estaba poseído quizá, pero pues omitieron ese proceso que al final de cuentas te puede también proteger. Sí, o a lo mejor también alguna intervención hay de médicos para sedarlo o algún tema parecido, ¿no? A Michael se le diagnosticó esquizofrenia y psicosis. Era lo que les comentaba. Digo, no sabemos, tal vez al principio era un hombre muy sano y lo que quieran, pero pues no sabemos qué consumía, ¿Cómo se perturbó también por todo lo que estuvieron haciendo en grupo, ¿no? En culto. Ajá. Mientras la nación debatía los hechos, la opinión pública se dividía entre quienes creían en la posesión demoníaca y quienes atribuían el suceso a un trastorno mental. El caso fue considerado tan raro y brutal que, en su discurso de apertura, el fiscal Geoffrey Baker advirtió al jurado que se disponían a presenciar un procedimiento propio de la Edad Media. Imagínate un juicio de ese tipo, ¿no? Que te digan exorcismo o asesinato, es como que... Y es que aparte con todo lo que hay de por medio, ¿no? O sea, tú como jurado, ¿qué haces? Porque recordemos que en Estados Unidos el jurado son ciudadanos. Son civiles. O sea, está obviamente el juez y hay la parte defensora y la parte pero los que dictaminan pero al final de cuentas quien determina la inocencia o la culpabilidad en base a las evidencias es un grupo de personas de civiles de la comunidad. ¿Y estás de acuerdo que te ponen a cuestionar tus creencias? Sí. O sea, y eso es más profundo, ¿no? Que si existe lo paranormal o no existe y ahí involucras muchas más cosas. Durante el juicio,
Michael Taylor, completamente sedado y bajo la supervisión de médicos, afirmó no recordar nada de lo sucedido el día que Christine murió. Sostuvo que creía estar bajo el control de fuerzas sobrenaturales que lo obligaban a hacer cosas que normalmente no habría hecho. En el proceso, el fiscal señaló a la Sociedad Cristiana de Estudios como la principal responsable, acusándola de inculcar en la mente de un hombre ya perturbado ideas peligrosas propias de una secta fanática. Los miembros de la sociedad habrían manipulado y convencido a Michael de que podía contener demonios en su cuerpo, lo que llevó a la ministra Robinson a realizar un exorcismo. En un momento, la secta fue descrita como un grupo de neuróticos alimentando la paranoia de otro neurótico. En el sótano, donde se realizaban los rituales, la policía descubrió libros de ocultismo, velas negras, huesos, cráneos, un cáliz con restos de sangre y restos de cabras sacrificadas. Y un chingo de videos de noches de terror en el historial de su computadora. Cuando la naturaleza de los hechos de la sociedad salió a la luz, la residencia de Marianne Robinson y de otros miembros del grupo sufrió actos de vandalismo. Al ser llamada a declarar, Marianne Robinson confesó que uno de los objetivos de la sociedad era estudiar principios de ocultismo para combatir al demonio, pero negó que el grupo llevara a cabo misas negras o sacrificios. Sin embargo, su testimonio se contradijo con el de otros miembros, quienes afirmaron que realizaban rituales de invocación demoníaca. La diócesis de Oser y los responsables directos del exorcismo, el párroco y la ministra, también enfrentaron críticas. El fiscal convocó a psiquiatras que afirmaron rotundamente que el ritual alimentó las creencias distorsionadas de Michael, lo que agravó su fervor religioso y provocó que su mente creara demonios y entidades sobrenaturales. El exorcismo, según el fiscal, fue como intentar apagar un incendio con gasolina. O sea, aquí fue como, estaba malito, le hicieron un exorcismo y eso alimentó a que creyera que sí tenía algo, ¿no? Sí. Pero aún así está extraño lo de la fuerza y cositas ahí raras, ¿no? Uno de los abogados, durante su intervención, expresó el sentir general sobre la responsabilidad de la secta y la iglesia en el crimen y en los eventos que lo rodearon. Soy consciente de que un asistente de la fiscalía no debe expresar su opinión personal o sus sentimientos sobre un caso, pero me temo que es prácticamente imposible mantener este principio en el caso de Michael Taylor. Hagamos que los responsables de esta tragedia lo reconozcan. La fiscalía sostiene que Michael Taylor es una víctima en este espantoso hecho. La culpa recae sobre quienes distorsionaron las nociones religiosas y sobre los propios religiosos, quienes tanto participaron en el culto como en el exorcismo. Son tan culpables como el propio asesino por dejar a 5 niños sin su madre. Y ahí pues ya sí todos son culpables, ¿no? Sí tiene algo de cierto. O sea, bueno, por lo menos desde mi punto de vista, sí tiene algo de cierto. Porque, o sea, supongamos que Michael estaba mal mentalmente. Sí. Las personas a su alrededor, de cierta manera, son responsables de no alimentar y de ese malestar. Canalizarlo, y de atenderlo, ¿no? Apoyarlo. No de alimentarlo. Es que, güey, bueno, también estás en los 70s, si no mal estoy esta historia. Sí, en pleno 2025, ya lo hemos platicado. Que de repente la salud mental está como muy, salud mental. Sí, menospreciado. ¿No? En los 70s, peor, sí, pues estaba minimizado, ¿no? Pero bueno, finalmente se dictaminó que Michael era un enfermo mental. Fue declarado inocente e incapaz de cumplir su condena en una prisión común, por lo que fue enviado al hospital psiquiátrico de Broadmoor. Allí permaneció durante 2 años antes de ser transferido al hospital de seguridad mínima Bradford Royal Infirmary, donde pasó otros 2 años, tras un periodo de prueba en el que los medicamentos resultaron eficaces. Fue liberado. La conclusión del caso generó un gran rechazo del público hacia la red de exorcismos de la iglesia y, de hecho, se convirtió en el último caso de exorcismos dirigido por la iglesia anglicana en Inglaterra. A pesar de la polémica, uno de los ministros que participó en el exorcismo, el padre Peter Baines, continuó defendiendo la idea de que Michael estaba poseído por demonios, considerando el incidente un caso auténtico de posesión demoníaca. Incluso escribió un libro sobre el caso. Mientras tanto, Michael siguió sufriendo de depresión, ya que no podía aceptar que sus hijos no quisieran verlo, lo que lo llevó a intentar desvivirse en varias ocasiones. En 2005, Michael, el hombre que se hizo famoso en Gran Bretaña por su caso de posesión demoníaca, volvió a hacer noticia.
esta vez por haber sido encarcelado por agresión, ¿cómo decir esa palabra? Se intentó pasar de la línea con una menor de edad. Gracias, Alex. Durante su juicio, los abogados intentaron desvincular los crímenes de 1974 con los de 2005, pero los medios de comunicación convirtieron el asunto en un circo mediático. Michael fue condenado a 3 años de servicio comunitario y a 2 más en un centro de tratamiento psiquiátrico. Desde entonces, abandonó Inglaterra y su paradero actual se desconoce. O sea... Hay que tener cuidado. No sabemos si Michael Taylor si está te topas con un tal Michael Taylor. Pero ahí como que te da más respuestas, ¿no? A muchas cosas que también hizo. O sea, sí se recuperó, sí se rehabilitó. Pues no, o prácticamente. Pues no. parece Sí, todo era parece una indicar persona que no, y desde que al el final inicio, de ¿no? cuentas era una persona que tenía ahí temitas. Porque Pues digamos sí. que eso que hizo no lo hubiera y hecho no, alguien en sus 5 Y sentidos. no sé si lo notaron, pero o sea, la condena que le dieron por esta cosa ya al final, o sea, Sí, fue nada. Sí. Le salió barato. Entonces, De hecho, le salió barato todo. O sea, Pues es que sí, güey, quedó libre por el incluso crimen matar que a hizo. una persona. Sí. Le salió muy barato. le salió barato y pues les digo, no sé, Güey, cuestiona ¿qué mucho. tipo son muy baratos estos tipos de crímenes. Igual pasó con la de Almanza. Ahí anda como si Es nada, que al güey. final de cuentas, cuando los declaran como enfermos mentales, ocurre esto. Al final, no sé, no soy experto en leyes y lo hemos dicho varias veces. Esto es más bien como el juicio moral de cada persona. Pero ante la ley, una persona que no está bien de sus facultades mentales no es un criminal porque no actúa, pues, digamos, como lo haría una persona normal tú y con digamos, raciocinio. como Estado tal vez tendrías que tomar medidas precautorias, dígase, aislarlo, porque pues puede llegar a ser igual. O sea, la premisa es la misma con los delincuentes, ¿no? Que son personas que no están aptas para estar en una sociedad porque tienden a tener comportamientos agresivos o repetitivos también. O que van contra las leyes de un país o de donde sea. Creo que aplica un poquito con lo mismo, o sea, pero al final del día no se está, como dices, no se está midiendo con la misma vara. Sí, Hay como un pasa. hueco legal muy cabrón, güey. Y de hecho, se supone que la finalidad de todo esto es impartir justicia y ahí no hay nada justo, güey. de hecho, en muchos casos se ha utilizado este recurso, güey, para por lo menos bajar las condenas de personas. Siempre aplican la de esta pendejita. Sí, se declaran enfermos mentales para no pagar sus penas completas en prisión. Porque, digamos, una pena de 10, 15 años en prisión se las reducen a 3, 4 años en un Sí, es centro. una vieja confiable. Sí. Pues de hecho lo quisieron aplicar con este güey, con el... Que no sé si vieron, yo estaba leyendo en un periódico, güey, que una que de le las dieron 17 años. Eso te leíste. No, que una de las peritos dice que en efecto este tipo sí tiene ciertos rasgos de retraso. No, a mí me queda claro, güey, pero... Sí. Empezando pero por la supongo que sí le han de ver es disléxico y tiene otras sí le han de haber cosas hecho exámenes, o sea. Ajá, sí. O sea, sí, a mí también me queda claro que tiene ciertas cosas, pero yo siento que sí es consciente de todas las pendejadas que hacía. Sí, porque... O sea, sí, pero pues está pendejita, ¿no? O sea, ¿entiendes el punto? Pero es que ese es justo el mismo punto. O sea, que pero tienen... es una cuestión ahí también medio física, o sea... Ajá. Es que yo creo que depende que no también de la gravedad de las enfermedades, ¿no? Porque hay cosas que no sé si te dicen, bueno, es que sí tienes un ligero retraso en ciertas cosas, pero no son incapacitantes o no influyen en tu actuar con la sociedad, ¿no? Y aparte creo que mucho de ese tema de la malicia es cómo te inculcan valores también de pequeño. También el güey cero lo educaron. Sí. ¿no? Y creo que aquí es que el asunto en este caso como que es lo que más me causa conflicto, es que como tal su familia no se desafanó de él, güey. O sea, no lo rechazó, no dijo, no lo invalidó, ¿no? De no te pasa nada. Al contrario, dijeron, sí, está pendejito, pero es no, me hijo, refiero pero... de Michael, güey. De Michael Taylor. Ya, bueno, de los dos, güey. De los dos. De Michael Taylor. O sea, su familia, si te das cuenta, su esposa estuvo allí, sus hijos eran como que cercanos a él, y él simplemente como que dijo, no, pues yo me clavo aquí en no sé, la güey, secta. yo sí noté que hubo un punto en el que, bueno, no sé, es mi percepción, Ajá. pero en un punto de la historia que sí como que a la familia le empezó a valer verga, fue de, está con sus cosas. Pues es que fue con cuando... sus cosas de la iglesia. De la iglesia. Y fue también cuando la señora
o su Ya nada esposa más se dio cuando cuenta que vio- había algo raro, güey. Ya nada más cuando empezó a ver que ya el güey comía madera y así. Se comía carne cruda, güey. Pues sí, pero no sé. Voy a leer la como reflexión que quedó al final. Dice, el caso de Michael Taylor es un recordatorio aterrador de los peligros de las creencias extremas y de cómo circunstancias pueden llevar a una persona ordinaria a cometer actos inimaginables. La línea entre lo sobrenatural y la enfermedad mental sigue siendo difusa, dejando a la sociedad con más preguntas que respuestas. Sí, y también lo hemos dicho muchas veces aquí. O sea, cuando... 20 años o más. Cuando hablamos de cosas paranormales y cosas así sabemos que están fuertes, que son... pues que sí dan miedo y cosas así. Y también, por ejemplo, como este tipo de cosas, les pedimos que no se sugestionen, que no se lo tomen en serio, porque muchas veces sí te puede llegar a afectar. No sé si Como a ustedes... yo que soñé con un exorcismo. o no sé si les ha pasado que después de ver alguna película de terror que sí les dé miedo. Por ejemplo, a mí me pasó Con las actividades Con las paranormales, justo con A las la primeras primera. con las primeras Sí, de sí. actividad paranormal. Yo sí estuve culiado como una semana. Sí. Igual, güey. Es que era algo muy cercano al que te podría pasar. Sí. Porque era un terror justo más, Psicológico. casero, güey. No de, no mames. es Ajá, que sí, o sea, no veías algo. O sea, sí, todo, sí, sí. todo era Y de hecho psicológico. Eras literal un espectador de la- La Ajá. tensión era un ruido de... bzzz, y ahí Sí, dices, sí, sí. "Ay, va a pasar algo". Y luego ni pasaba nada más te lo ponían ahí. Pero para- te tensa. Pero justo... qué Pero- buenas pelis eran, Pero ibas a ¿eh? decir que después de esas, ¿qué? Después de esas pelis yo estuve Ajá. culiado como una semana. Güey. O Ok. sea, Sí. sí Puse a me quedaba- grabar en mi casa, puse una cámara. De hecho, por eso ahora tengo miedo de tener cámaras en la Güey, casa. que Nunca he tenido sabías cámaras que en la casa. la primera que vimos en realidad era una pirata. Porque Era Ah, Cañitas. ¿Puedo contar Sí. esta historia? Eran las Ok. de Cañitas. Era la Es de tu Cañitas podcast, 3. Es tu podcast, Alex. El pedo está así. Cuando salió la de actividad paranormal, Ajá. fuimos como buenos mexicanos al íbamos- puesto de... no, íbamos cada Tepito. 15 días a Tepito. Ok. Y íbamos a comprar juegos de Xbox y demás, y también de repente comprábamos películas. Y vimos que ya la tenían. De hecho, se acababa de estrenar en Ok. cines. Y fue de cabrón, porque Pero ya, nos dijeron, ya viene bien. ya viene bien, güey. Ya no se Ya oyen viene- las risas. Viene debe de clon. Ya no se Entonces, atraviesa la gente. Fue de, cabrón, pues vamos a comprarla. Ajá. Y llegamos, la pusimos y todo. La película la vimos así chingona, güey, la película. Y ya platicando con otra gente. Con un primo, güey. No, eso no pasó, Eso güey. no pasó, güey. No ponen campanas en el piso, güey. Es que creo que había diferentes Ah, cortes. o algo No, ahí te va la historia. Había una empresa, creo que... Ay, no sé de dónde era la empresa, pero justo se dedicaba a hacer copias de películas. De hecho, tienen una que se llama Transmorphers, güey. así. Ok. Y hicieron justo su copia de Actividad Paranormal y les quedó de huevos, güey. Ok. Igual de buena que la Ok. de... Es que yo me acuerdo que esa película también tenía muchas escenas cortadas o eliminadas. La de actividad Ajá, paranormal. sí. Y pues no sé, dije, a lo mejor les dieron la versión de... No, el- no, no, el no, cor- era otra corte de película, director, güey, güey. pero era tan buena como la primera, güey, la verdad. O sea, que fueron privilegiados de ver un Sí, sí, Lost sí. Media por ahí. Pues no creo que sea los media. A ver, Sí, lo sí voy a debe, buscar. sí debe de existir, pero... O sea, hay que darnos una vuelta ahí para Sí. encontrar la película en Tepito otra vez. No, seguramente la encuentras ahí en línea, no en alguna plataforma, porque te digo, no es como una productora Ujú. conocida, pero era de buena calidad la peli. Sí, o sea, para hacer normal. De hecho, me atrevo a decir que está Ujú. mejor Que la que, original. que las que salieron después de la 3. Ah, bueno, sí, eso fue un asunto. Ya ahí. después de las... No vean Actividad Paranormal después de la 3. Pero ahí, entonces, ¿ustedes cómo ven este asunto de cómo dividirían o cómo verían más viable que avance este tema de lo paranormal, la esquizofrenia, Es las que yo digo mentales y que- los crímenes? Yo digo que lo primero que se tiene que hacer es descartar un Ujú. tema de salud. Eso es lo primero. O sea, un No, test profundo. No, sí, no puede... O sea, por más que tú veas grave el caso, como acá con Michael, Ujú. aunque tú veas a Regan ya toda verde así, primero hazle estudios. Güey. Es que- Porque aparte de todo va a servir en el juicio. O sea, si a la iglesia le hubieran acusado directamente, Sí. o sea, que aquí se les mencionó como negligentes Ajá. y hubo una consecuencia, pero no se les acusó, no se les persiguió. Es que ellos al final Meramente. fueron nada más como que hay un intermediario, ¿no? Ajá. Pero si nos ponemos también estrictos con ellos, también los pudieron haber acusado de negligencia formalmente y tener un juicio en contra. Ujú. Y si hubieran hecho primero los estudios, pues yo creo que lo hubieran librado bastante bien. Sí. Y al final de cuentas, creo que sería lo éticamente correcto, porque al final de cuentas, a nosotros nos puede gustar lo paranormal, Ujú. la iglesia lo podrá defender y lo que quieras, pero no es comprobable científicamente. Sí, nosotros no, o sea,
no voy a meterme muy a profundidad porque desconozco, pero yo creo que todo el tema legal no se rige por creencias o por suposiciones, o sea, es con hechos y con cosas comprobables y diagnósticos y cosas así. Entonces, pues justo creo que lo que faltó en este caso, porque nunca hablaron de un tema, de un análisis. O sea, sí dicen que tuvieron exámenes médicos, pero que todo estaba bien, pero según. no sé qué tan profundo entraron en temas psiquiátricos. Pero justo le hicieron análisis como más físicos y ahí es donde dicen que todo estaba bien. Pues sí. Pero no sé si le hayan hecho algún test psicológico para ver cómo estaba ahí. Que a mí sí me suena este caso específicamente a que fue un tema de alguna enfermedad que le detonó al meterse con todo esto de los cultos y el ocultismo. Sí, como decía, ¿no? Apagaban el fuego con gasolina. Pues, sí, güey. Alguien que está perturbado le pones cosas de todo tipo así tétricas, pues se va a perturbar. Y por eso yo creo que he visto, esto es un spoiler del próximo episodio, pero he visto que la gente que tiene trastornos o algún tema mal en cuanto a violencia o psicopatía, etcétera, empiezan a consumir ese tipo de contenido como sangriento o violento, y entre más consumen, más quieren, porque su mente como que se les empieza a transformar. Entonces, pues tengan cuidado con lo que consumen. Y te desensibiliza también de muchas cosas y se te hace bien fácil. Y a nosotros síganos escuchando. Ya la encontré, güey, es Paranormal Entity. Ok. Ahí por si la quieren ver. Con razón, ya se veía bien. No ha de estar en ningún streaming, seguramente tengan que recurrir es de culto. a métodos más, no voy a decir, más profundos. Digamos. Más caribeños, diría. Más caribeños y de barco. Y pues de parche. Bueno, este fue el episodio de hoy. Muchas gracias por escuchar Noches de Terror. No sé si tengan algo más que decir, además de recordar que nos sigan en redes sociales. Nos sigan en las redes sociales, síganos también en las redes personales que aparecen ahí abajito en la descripción de los episodios o salen ahí en la plequita en el video, en las oficiales de Noches de Terror que también están ahí. Ya no se las voy a repetir, ahorita no les voy a hacer tanto spoiler. O bueno, no spoiler, más bien spam, perdón, sí. de las redes. Y pues nada, nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias por acompañarnos. Cuídense. Bye. Bye.